Nuevamente, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a quienes estén escuchando. Soy Bárbara Y yo, María. y en el episodio del día de hoy vamos a tener un coloquio sobre el hecho de no volver a Venezuela. María, te pregunto, ¿estás bien con el hecho de no volver a Venezuela? ¿Y cómo exploras, cómo vives tu desarraigo? Cuéntame. Bueno, ya van casi 6 años desde que salimos de Venezuela. Y desde que nos montamos en el avión para venir aquí a España, yo sabía que el plan no era regresar. E incluso una primita que teníamos ahí, que bueno, ya está grande, pero en ese momento dijo, ay, ¿cuándo vuelven? Y yo, no sé, porque es que de verdad no sé. El plan siempre fue emigrar, no fue, ay, venir aquí a ver qué tal, no, era emigrar. Así aquí no hubiera nada, no, era salir de Venezuela. Y pues yo siempre he estado consciente de eso y he estado, digamos, entre comillas, en paz con eso, con no volver. Pero con decirlo es una cosa y de verdad sentir la paz es otra cosa. Lo que pasa es que los primeros 3 años, que yo hablo desde mi experiencia, son, son, es un proceso, o sea, no es que ya llevo un año, ya llevo 2 años, no. Después de los 3 años tú puedes decir, bueno, ya estoy empezando a andar por con mi propio cuerpo, con lo que yo pueda ofrecerle a este mundo. Antes de esos 3 años, los primeros 3 años, mm, es un constante recordatorio, una constante espiral de no estar ahí, de no estar ahí. Y fíjate que nosotros vinimos todos, o sea, la familia con la que nos criamos nosotras, vinimos junto a ellos. No me puedo imaginar el horror que sería migrar solo. O sea, debe ser espantoso. Por una parte ha de ser peor y por otra ha de ser mejor, te digo, ¿eh? Claro, porque no es una expectativa, no es un plan que tiene un grupo de personas todos No, conjuntos. y no es un cierre definitivo, porque si te vienes todos ya. Exacto. No hay más nada que buscar ni que hacer allá. Y, y bueno, es eso. Yo ahora puedo decir que estoy en paz con estar aquí. No sé si estoy en paz con no volver más nunca a mi país, pero estoy en paz con estar aquí. Y yo estoy aquí y eso es suficiente para mí ahora mismo. Los primeros 3 años son constante pensar en tu país de origen, pensar en si hiciste lo correcto, ¿no? Pensar en cómo sería tu vida ahora mismo. Y de hecho, en Venezuela hubo esta ola 2020, 2021, no, mentira, 2021, 2022, de decir, de asegurar, de pretender que Venezuela se había arreglado. Y a pesar de que yo nunca me creí ese cuento, porque una cosa es vivir en un país, otra cosa es ver las redes sociales, y porque con familia allá confirmaba que obviamente no se había arreglado nada, al oír eso, tú como que entras como en un cuestionamiento hacia ti mismo, decir, ¿será que hice lo correcto yo viniéndome aquí? ¿O será que sería más feliz allá así no tuviera agua, no tuviera luz? Porque claro, tú dices, yo sería más feliz ahí porque no tendría este sentimiento de este duelo. Pero no tener este duelo no quiere decir que estuvieras eufórica ya y feliz saltando de una pata, ¿no? Porque también tendrías las ganas de salir corriendo del país porque la situación es insostenible Inaguantable. e inaguantable. Entonces,
para responder a tu pregunta, yo siento que estoy en paz con estar aquí, en España, pero no sé si te puedo decir que estoy en paz con el hecho de nunca más regresar a Venezuela. ¿Por qué? Y bueno, tú piensas igual que yo. O sea, Sí. estoy hablando yo porque tiene que hablar una persona. Ujú. Pero esto de nunca más ir a tu país es fuerte. Y claro, como uno está aquí, uno vive su vida aquí, uno hace sus días aquí, uno dice, ok, sí, no voy a volver. Pero pensar en serio, en ser una persona mayor, vieja y decir, no volví. O sea, para mí es doloroso. Y no es que no quisiera que pasara, no, sino que es doloroso hacerme esa imagen mental de yo, 80, 90 años, en un país en donde ahora mismo no me siento que soy de aquí, sino que yo soy de otro país. Y no es por menospreciar España, para nada. Yo más bien, al emigrar, he sabido apreciar mucho más tanto mi cultura nativa, mía propia de mi país, como la cultura del país al que llegué. Y he apreciado las distintas culturas, no de España, sino las distintas culturas de distintas partes de España. Y las he apreciado y las he sabido abrazar y las quiero no integrar en mi día a día, porque claro, uno no puede andar sintiendo o haciendo cosas con las que en realidad de las que en realidad no sabes muy bien. O sea, me parece también un poco pretencioso, ¿no? Ujú. Pero, o sea, nosotras fuimos a los tambores de San Juan aquí. Aquí también es una tradición en España, pero los tambores de San Juan venezolanos, fuimos a celebrar San Juan aquí. En Venezuela no lo hicimos. ¿Por qué? Porque en Venezuela uno está ahí y tú vives en venezolano y vives en Venezuela, todo es Venezuela. No tienes que tienes conectar que conectar con tu lado, porque estás ahí, vives ahí, haces todo ahí, tu familia es de ahí, naciste ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no lo haces hoy, lo puedes hacer mañana. Exacto. En cambio aquí el proceso de reconexión ha sido bonito y te permite apreciar los aspectos culturales de tu país, y también te permite apreciar los aspectos culturales del país en el que estás, porque a mí que me vengan con eso de que no, que en España, que por favor, tú estás en un país que te abrió las puertas, haya o no haya racistas, porque en todas partes hay racistas, gente loca, perdón, pero es la verdad. Ujú. Y más ahora con las redes sociales, que los mensajes de odio se esparcen así. Una gente que nunca en su vida hubiera pensado algo, va a pensar algo porque lo leyó. Entonces, decir, no, que en Venezuela sí, ya sabe, aquí en España no hacen nada. Mira, tú no sabes. Primero, vives en un país, respeta al país en donde vives, primero. Respeta la cultura del país en donde vives. Y A la segundo, gente. no puedes andar menospreciando el país que te acogió. Eso es... Ya vuelvo a ese punto. Primero, para escuchar o para hablar de este tema hay que tener muy en cuenta, tomar muy en cuenta, tener muy claro el hecho de que el sentimiento del inmigrante nada más otro inmigrante lo conoce. O sea, es la sensación De desarrollo. eterna de desarraigo, tanto mental como espacial, sentimental, física, que vas a sentir al mudarte definitivamente fuera de tu país. Es una cosa que es que no se puede explicar. Es que no lo puedo explicar. Si yo viví, me crié, me eduqué, disfruté, bailé, comí, hice toda mi vida Todo en mi un mismo ambiente. Mi cabeza está llena de un mismo ambiente y luego me sacan de ahí. Es como dije en una redacción
en la universidad, es como si tú eres un árbol en una parte, pero las raíces tuyas están en otro lado. O sea, todo te lleva allá. Todo. Y mentalmente no estás bien, porque es que no estás acá, estás allá. Exacto. Con todo y que el vivir allá sea un infierno. Con todo y eso, es que no puedes cortar las cosas No. y renacer, nada más por pisar un aeropuerto a 8.000 kilómetros de distancia. Es un sentimiento muy complicado de explicar, es muy duro, es bastante delicado, no es fácil de abordar el tema porque uno no tiene ni las palabras Exacto. para hacerlo. Y considero que siempre uno tiene que dejar esto en claro porque hablar es muy fácil. Sí. Y decir que allá, que aquí, que aquí, que allá es muy fácil. Pero el ver lo que el ser humano inmigrante está sintiendo por dentro es un bululú, un remolino, una montaña rusa de emociones, de pensamientos contradictorios que llevan a que el inmigrante se comporte de una o de otra forma. Dicho esto, me gustaría hablar un poco sobre el que considero que criticar al país, ya sea su gente, su cultura, su música, su comida, sus servicios, etcétera. Criticar al país al que has llegado, el país que te ha acogido, es una forma de duelo. Sí. Es una forma de duelo y esto lo digo yo por experiencia propia porque me agarraba a mí pensando algo y decía, Bárbara, no. Corrige eso porque esa no es la manera de... No. Y sé que es una manera de duelo, es una manera Sí. de duelar. No sabes ni dónde estás. Vamos a empezar por ahí. Estos no son unas vacaciones. Tienes que hacer un montón de papeleo. No es el papeleo, es que incluso no entiendes. Empiezas a no entender el idioma, que es el mismo en este caso, porque las cosas son distintas. Todo es distinto. Todo es distinto. Por más que uno quiera y agradezca acercar aspectos de la cultura del país de uno con aspectos de la cultura del país que te acogió, hasta en lo más mínimo puedes encontrar detalles distintos Sí. que te van a desestabilizar tu día a día. Y considero que el empezar a hablar paja, como se dice en Venezuela, del país al que llegaste, es simplemente una forma de duelar. Y si eres una persona que lidia con inmigrantes que hablan paja de tu país en su día a día, entiéndelo como que, o sea, tampoco te voy a decir que los trates como unos niños, porque pobrecitos, pero entiéndelo como que de verdad es una forma de duelar. Está entre el hablar paja del país que te acogió y el hablar de lo fenomenal que era tu vida allá. Está entre estos dos aspectos el que el local se pregunta, ¿y para qué te viniste? Pero es simplemente formas de duelar. Yo siento que exacto, lo que dices tú, es una tapadera. Es una tapadera, sí. Por X o por Y, el ser humano o el adulto no sabe expresar verdaderamente sus sentimientos, y la manera de exteriorizar todas estas cuestiones relativas al duelo es a través de lo que hemos visto como lo normal, que es la queja o que es el presumir de lo que tenía. Todo lo relativo a la negatividad. Exactamente, entonces sí, lo que dices tú es una tapadera, esa actitud como sobrada es una tapadera porque de verdad que nadie puede... Es como cuando la gente que dice, ay, quien critica a los demás es porque tiene problemas él mismo. ¿Es así? Sí, es así. ¿Es así?
Porque si andas pendiente de que todo está mal, todo está cual, es porque de verdad tienes un problema. Y ese problema es que te fuiste de tu país, Sí. eres una persona desarraigada ahora mismo, extrañas a quienes dejaste allá, te ves aquí empezando una vida de cero, te sientes un niño, te sientes desamparado y la manera de luchar contra esos sentimientos es un poco ponerse por encima Ujú. de la persona de aquí y, y hablar mucho, decir, Sí. decir muchas necedades. Entonces es verdad lo que tú dijiste, que las personas que estén escuchando esto, que han tratado con inmigrantes, no es para tenerles lástima, sino tener en cuenta que estas personas están sufriendo de un proceso de duelo que no saben cómo manejarlo. El hecho es que pasamos de ser alguien a ser un inmigrante. Exactamente. Y queramos o no, inconsciente o conscientemente, se vuelve nuestra identidad. Por encima de una persona somos un inmigrante. Y todo lo que conlleva ser inmigrante nos lo metemos en el bolsillo y lo repetimos y nos lo recordamos a nosotros mismos todos los días porque aunque no quisiéramos, todo nos lo recuerda. Ujú. También ha de decirse que considero que no estoy explicando como debe ser explicada estas situaciones, estos temas, porque es que es muy complejo. Ujú. Pero volviendo al tema anterior, que dijiste que el ser humano, el adulto, no sabe expresar sus emociones, ¿consideras, esto es un paréntesis, pero arrecho, ¿consideras que tiene que ver con la falta de lectura? No. Yo creo que sí. Porque No. cada vez la gente lee menos. O lee menos libros de calidad. No necesariamente. No necesariamente, pero yo creo que a grandes rasgos podría ser. El venezolano promedio no lee. No es lector. Ya. No es lector. Hay que decirse. Igual que muchos otros países del mundo. Yo no estoy aquí hablando paja de Venezuela ni nada. Y considero que la lectura o el cultivar tu conocimiento, tu intelecto, tu curiosidad a través de la lectura, sea textos literarios o científicos, etcétera, te da mucho vocabulario y te ayuda a expresarte de otras maneras. Te da más recursos. Te claro. da recursos. Y el hecho de que, de que seamos una sociedad en Venezuela que no está enfocada en lo absoluto en leer, porque no, nos hace ser de cierta manera. Sí. Pero bueno, esto es con... En hablar. En hablar, no vamos Está a leer, vamos a Está hablar. enfocada en hablar. En hablar. Bueno, la verdad es que en Venezuela ser una persona introvertida eres un raro. Sí. Leí por ahí, no leí. En algún video vi a alguien diciendo que ser tímido en Venezuela es como una falta de respeto. No sé si Sí. fue el Cuartico. Y es verdad, ¿no? Es como, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿Tienes problemas? Bueno, sí, ese era el pequeño paréntesis. Eso podría ser un tema para otro momento, pero sigamos hablando del desarraigo. Yo considero que lo he dejado como para el futuro. Sí. Como que no, yo no voy a pensar en... El plan nunca ha sido volver, No. pero ya me gustaría a mí ver el país arreglado. Y volver. Pero no volver a vivir. Pero volver, Ujú. no lo sé. Claro, es que nosotras salimos de Venezuela con una edad muy... como casi Sí. que una regla lo puso ahí. 20 años. Tienes 20 años de recuerdos, vivencias y toda tu vida en un sitio, Ujú. pero eres súper joven. Sí, Después toda tu vida y tus hijos y los puedes hacer en otro país. es verdad. Entonces, ¿volver a qué? A tener hijos ahí, a criarlos ahí, De a vacaciones, vivir tu vejez ahí, a visitar a quién, Ajá, de vacaciones, a visitar aquí. a ir a casa de quién, porque ni casa uno tiene allá. Exactamente. Entonces, ¿a qué vas a volver?
¿Cuál es el motivo? Volver. Yo siento que una cosa que puede ser eso, ¿eh? es volver a No un tienes sentimiento. motivo. Es querer volver a un sentimiento. En tu caso y casos de un inmigrante como tú, sería volver a experimentar un sentimiento. Sí, hasta yo hasta reconocí eso estando en Venezuela. En el 2018-19, que estábamos obviamente en las condiciones más paupérrimas en las que puede estar un ser humano, antes de estar en una guerra, así, era horrible. O sea, eso y después la guerra. Esas eran las condiciones más paupérrimas en las que puede estar un ser humano. Es cierto. Entonces, estando ahí, yo decía, yo extraño Venezuela. O sea, yo quiero volver a Venezuela, pero a lo que era antes. O sea, obviamente, la cuestión espacial, no podemos negar que, ay, sí, no estoy en Venezuela estando en Venezuela. Obviamente, estaba ahí físicamente, pero el alma, el espíritu del país ya se había ido por completo. Con el espíritu del país con el que yo crecí y el espíritu de mi familia, o sea, de la gente que yo vi con mis propios ojos, con la que me crié, se había ido por completo. Sí, y destruido completamente. Y tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de que obviamente el tiempo pasa y que hay un pasado, un presente y un futuro para todo el mundo, no solamente para los venezolanos, pero es doloroso ver cómo todo se fue a la mierda. Al caño. Al caño, todo se fue al caño. Y sí es verdad que en todas partes del mundo, en todo momento, se va a decir, antes se vivía mejor o los tiempos de antes, pero el haberlo experimentado, como tú misma dijiste, a tan corta edad, 20 años, estando ahí ya ni siquiera vives en la Venezuela que vivías. Exacto. Entonces, estando afuera, menos, porque las Venezuelas que han existido, no las has experimentado, no sabes los detalles a fondo. ¿A qué vas a volver? ¿A qué Exacto. Venezuela vas a volver? ¿O a qué Venezuela quieres volver? Exactamente. Aparte, yo desde siempre he dicho, y lo he dicho a la gente cercana a mí, que un año en Venezuela, o sea, los años en Venezuela se cuentan como años de perro. Sí. Un año son 7 años. Llevamos 6 años afuera casi. Nos hemos perdido 42 años de inflación, de avances tecnológicos por, claro, lavado de dinero, de seguridad e inseguridad y seguridad e inseguridad que vuelve y va con el tren de Aragua si los expulsan o no de Venezuela, de Estados Unidos. De locales y bodegones. Nos hemos perdido de tantas cosas de esa índole. De nuevos ministerios. Que es como que yo conozco el país al que voy a volver, yo conozco el país del que digo ser, o sea, yo ahí me sentiría una intrusa más también. Una intrusa más. Claramente, yo sé dónde se come mejor los golfeados, dónde se come mejor las cachapas, cuál es la mejor playa de La Guaira. Yo sé esas cosas y puedo ir, disfrutarlas y ya está. Pero, tú vas, haces todo eso al llegar y después ¿qué queda? Después te tienes que calar que no hay luz, te tienes que... Iba a decir una expresión bastante grosera. Tienes que aceptar que no hay luz, tienes que aceptar que no hay agua, tienes que aceptar que hay inseguridad, porque la gente dijo que están volviendo los malandros, no lo sé, imagínate tú notar que están volviendo los malandros, ¿por qué? Porque pasan cosas horribles, obviamente, tienes que aceptar el nivel de civismo, o sea, poco que hay ahí, que si tú tienes un carro, bueno, el que tiene una moto tiene mucho más poder sobre ti y hace lo que le da la gana, es una tierra un poco sin ley, ¿no? Tienes que aceptar esas cosas después. Ya tú no vas a vivido volver aquí al paraíso, tú no vas a volver a lo que fue Venezuela cuando tú tenías 6, 7 años, no. Tú vas a volver a una Venezuela que tú no conoces y que se parece más a la que dejaste que a la que viviste en tu infancia. Entonces, ¿para qué? Respondiendo a la pregunta del inicio, ¿estás en paz con no volver? No estoy en paz, pero también me hago una pregunta, ¿para qué? ¿Para qué volvería?
¿A Sí, qué? en eso debe centrarse la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son tus motivos para volver? Hay gente que tiene su familia ya y sus cosas. Exactamente, exactamente. Y yo eso lo aplaudo porque yo, por como soy con mi familia, diría que yo estaría mejor con mi familia. Claro, O sea, así no tenga luz ni agua, o sea, donde esté mi familia estoy yo. obviamente, pero tú estás volviendo por tu familia, no estás volviendo por Venezuela. Ya, sí, por eso, por eso. Entonces, esta ola de, ay, Venezuela se arregló, ya Venezuela, vuelva, vamos a volver, que pasó en el 2021, 2022. Una propaganda. Sí, una propaganda bastante clara. Pero yo no voy a hablar de eso. Y En resumidas cuentas, la opinión que tengo, a la cual no había recurrido hace mucho tiempo, es que todos los influencers, que ni siquiera los conozco, marico, pero X, todos los influencers de Venezuela que promovieron esta idea y esta imagen, se pueden ir todos a mamar una pan de pan. pan de pan. Se maman una pan de pan. Sí, porque y después con lo de María Corina, que nadie dijo nada, nadie abrió el pico, por favor. Por favor. No, y el país está en un nivel de falta de libertad de expresión Sí, que yo horroroso. nunca en mi vida había experimentado. Horroroso. Y eso va a peor. Horroroso. Y bueno, X. ¿Quién quita que tú vayas y te metan presa porque a ellos les dio la gana? Porque ellos meten preso a la gente que le da la gana. Sí. Tanto venezolanos como extranjeros. Sí. Entonces, ¿cuál Sí. es el paraíso? ¿Cuál es el que Venezuela se arregló? ¿Dónde está eso? No, Venezuela no se arregló, chica. Y así se arregla la economía, no se arregló. No, mi amor. Que la gente creyó que esa burbuja del dólar de 2021, 2022 era que se había arreglado para nada. Siempre se ha dicho que cuando caiga este gobierno, que ojalá sea pronto, y con pronto me refiero a verlo, y caigan de verdad, o sea, caer bajo y se Todito. monte otra gente, igual la destrucción social que ha dejado este régimen ha sido paupérrima, Sí, marico. eso no se corrige. O sea, una cosa, el estado en el que dejó Venezuela fue, o sea, desmembrado total. Eso no se va a corregir Eso se corregiría rápido. ¿Cómo se dice esto? Periodo. En un periodo electoral. Eso se corregiría rápido si fuera Presidencial, perdón. una dictadura lo que viniera. Pero dictadura que te diga literalmente dónde, a qué hora cagar, a qué hora no, porque claro, a través del miedo. No, yo no estoy defendiendo no estoy haciendo apología a la dictadura. Yo un poquito. Sino que estoy diciendo que no hay manera democrática, ética, de que un país cambie mágicamente y sea un paraíso rápido después por unas elecciones. ¿Tú crees que el daño social que ha hecho el régimen chavista por casi 27 años, así la gente ahorita nadie sea chavista, así nadie sea chavista? Es que casi nadie ¿Tú lo es. crees que la sociedad venezolana va a progresar con cómo piensa? No. Bueno, Ahí está, pues. Muchas gracias por escucharnos, chicos. bye bye.